Bueno, vamos a ir empezando entonces. Vamos a continuar con el tema de probabilidad. Recuerden que dejamos atrás la parte descriptiva, ya tuvieron el parcial. Habíamos visto la semana pasada conceptos básicos, digamos, de lo que eran los eventos, las teorías de probabilidad. Habíamos visto algunas probabilidades como la probabilidad de la unión de eventos, probabilidad de la intersección de eventos, probabilidades que habíamos llamado condicionales. Previamente habíamos visto tres teorías, la clásica, la frecuencial y la subjetiva, que eran tres enfoques probabilísticos, tres teorías. Bueno, vamos a repasar un poquito dos o tres cosas que me quedaron pendientes y continuamos con temas nuevos, digamos, ¿no? La idea es que hoy terminemos de ver la unidad 4. Recuerden que el material obligatorio siempre es el apunte, ¿no? Bueno, habrán visto ya las preguntas de parcial, habrán visto que, por ejemplo, no son muy complicadas, pero bueno, siempre hace bien leer el apunte más allá de las clases que tenemos, ¿no? Vamos a terminar de ver la unidad 4, vamos a arrancar con la 5, la 5 es una unidad cortita, ya hablo algo respecto a la unidad 5 porque la vamos a particionar en dos, o sea, una primera mitad que veríamos hoy, y más adelante veríamos la otra mitad, ¿sí? Ya hago referencia a eso. Bueno, esperen que agrego más gente que está esperando. Bueno, ¿qué quería repasar? Si tienen alguna pregunta de la semana pasada, de algún concepto anterior, me lo van haciendo por acá, por el audio o por el chat. Les voy a ir buscando algunos temas que me interesa que repasemos. Habíamos visto acá. Nosotros la semana pasada vimos que había una herramienta que se usa mucho para calcular probabilidades y esa herramienta eran los diagramas de árbol. Bueno, allí la semana pasada vimos un diagrama de árbol, pero lo que le hice ahora fue agregarle las probabilidades. ¿Se pueden hacer preguntas del parcial, profe? Bueno, ahora contesto lo que me están diciendo, ¿sí? En el instructivo del parcial quedó claro que en una semana seguramente, o en la semana seguramente se iban a cargar las notas. La nota del trabajo del parcial, digo trabajo práctico porque a veces son trabajos prácticos, ¿no? La nota del parcial la va a subir seguramente la JTP. Si tienen dudas con respecto al parcial, acuden a la JTP, ¿sí? Los parciales no se van a mostrar, no se abren las preguntas del parcial. Sí se le puede indicar al alumno en forma genérica cuáles son los fallos o en qué tuvo observaciones. ¿Está claro? O sea, no se le va a mostrar el parcial, sí se le va a indicar las observaciones necesarias genéricas en qué pregunta falló aproximadamente, ¿sí? Esa es la modalidad que tenemos en cuanto a la cátedra, ¿sí? Así que, por favor, tema parcial, de acá en adelante, ya saben. Una vez que tenga la nota, al que le interese ver en qué falló, seguramente consultará con la profe del trabajo práctico y le contestará, ¿sí? Recuerden de respetar lo que dijimos al principio. No saltemos etapas, ¿sí? Todo lo que sea consulta, sobre todo, por ejemplo, ahora que van a querer consultar sobre el parcial, primero con la JTP y luego, si no se le resuelve el problema o la JTP no le satisface la respuesta que le da, recién acudan a mí que soy el titular del curso. Y si yo no les respondo adecuadamente o no les satisfago lo que ustedes pretenden, recién allí acudan a la coordinación de cátedra. Respetemos la jerarquía que hay en la cátedra y hagamos las cosas bien, porque por allí yo recibo directamente un correo de un alumno y si la JTP ni enterada que está. O por allí pasa que recibe un correo la coordinadora de cátedra y no está ni enterado ni el JTP ni el profesor adjunto. Entonces, respetemos esa jerarquía que hay en la cátedra. ¿Está claro? Bueno, continúo con temario. No hay preguntas de la parte de probabilidad de lo que vimos la semana pasada. Continúo con la explicación.
Bueno, yo lo que hice fue colgarle algunas probabilidades. Como verán, en el diagrama de árbol que estoy mostrando, el ejemplo era el que se tiraba 2 veces la moneda. El experimento aleatorio consistía en tirar 2 veces la moneda, y se pretendía saber, en el ejemplo que están viendo, era cuál era la probabilidad que como mínimo apareciera una cara, ¿sí? Entonces, en el ejemplo habíamos planteado que en ese experimento había 4 resultados posibles, o sea, que las 2 veces fuera cara, que fuera cara y seca, que fuera al revés, o sea, seca y cara, o que fuera las 2 veces sello. Esos eran los cuatro resultados posibles. Allí lo tienen como el espacio muestral, ¿no? Fíjense en que en el diagrama de árbol queda muy claro el experimento. En un primer nivel, la moneda puede salir cara o puede salir seca. En ambas la probabilidad es 0,5. Fíjense en que encima de la línea yo puse 0,5. ¿Qué estoy calculando en una primera instancia? La probabilidad que en la primera tirada salga cara, por eso dice C sub 1. Ese 1 significa primera tirada, primera extracción, digamos. Pero como se trata de la tirada de una moneda, siempre que la tiremos tiene la misma probabilidad que salga cara que salga seca. Por lo tanto, en todos los casos, obviamente que la probabilidad va a ser 0,5. Por eso que en todas las ramas he colgado el mismo numerito. 0,5 es la misma probabilidad. Ojo, no es siempre en todos los casos. Estamos hablando en este caso. Fíjense que en el segundo nivel tienen una siguiente probabilidad que ya no es una probabilidad simple, sino es una probabilidad condicional. Recuerden que la probabilidad condicional era un tipo de probabilidad que vimos donde se calculaba la probabilidad de un evento dado que ocurre el otro. Si se fijan, en la parte superior del árbol, en la probabilidad condicional dice probabilidad que se dé cara en la segunda tirada, dado que en la primera fue cara. Bueno, eso es una probabilidad condicional. En este caso, obviamente que esa probabilidad condicional da 0,5, ¿sí? Porque repito, todas las probabilidades en este caso son 0,5. Pero en ese segundo nivel tenemos las probabilidades condicionales. Por supuesto que la probabilidad de abajo seguramente será, no está simbólicamente puesto, pero seguramente es la probabilidad que salga seca la segunda vez, dado que la primera fue cara. Si vamos a la tercera caja, en el mismo nivel, sería la probabilidad que salga cara la segunda vez, dado que la primera fue seca. Estamos hablando de la rama de abajo ya. Y la última sería la probabilidad que salga seca la segunda vez, dado que la primera también fue seca. Con esas 4 que tendríamos ahí serían 4 probabilidades condicionales. Si vamos a la parte de atrás del árbol, la última columna que dice muestreos muestrales, puntos muestrales, obviamente que ahí tenemos los 4 resultados posibles, pero a nivel probabilidades, esas serían 4 probabilidades conjuntas, o 4 probabilidades de intersecciones. La primera intersección sería probabilidad que salga cara y cara, o sea, cara la primera vez y cara la segunda vez. La segunda intersección sería probabilidad que salga cara la primera vez y seca la segunda vez. Probabilidad que salga seca la primera vez y cara la segunda vez. Y la última sería probabilidad que salga seca la primera vez y seca la segunda vez. O sea, 4 intersecciones. Recuerden que las intersecciones, ¿cómo se calculaban a nivel probabilidad? Era un producto de 2 probabilidades. Una probabilidad simple por una probabilidad condicional, que es lo que tienen en la parte final, ¿sí? Fíjense en que la primera dice, la probabilidad que salga cara la primera vez es 0,5. La probabilidad que salga cara la segunda vez, dado que la primera fue cara, también es 0,5. Por lo tanto, su producto nos da 0,25. Bueno, en esas cuatro cajas finales, digamos, tenemos 4 probabilidades conjuntas, ¿sí? Y recuerden que las conjuntas eran con esa fórmula analítica que tenemos ahí. Si volvemos al ejemplo, en el ejemplo la probabilidad buscada nos había dado 0,75. ¿Por qué? Porque había en 3 casos de los 4 donde por lo menos salía una cara. Bueno, ese 0,75 se llega sumando 3 intersecciones. 0,25, 0,25 y 0,25. ¿Cuáles intersecciones? En donde sale como mínimo una vez cara, que sería la primera, la segunda y la tercera intersección. En la última no la tenemos en cuenta porque las 2 veces sale seca. ¿Se entendió cómo se maneja el diagrama de árbol con el experimento y cómo se le van colgando probabilidades? Y entonces, en un diagrama de árbol, a simple vista, ¿qué tenemos? Una probabilidad simple
que seguramente van a ser las del primer nivel, y seguramente las que vienen a continuación son probabilidades condicionales, porque ya vienen por una salida, o sea, ya se conoce que ocurrió tal evento en primera instancia. Entonces esas probabilidades son condicionales. Las probabilidades conjuntas, las intersecciones, no las vemos directamente en el árbol, pero si multiplicamos las ramas, llegamos a una conjunta. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió el ejemplo? Me dicen si quedó claro, si no quedó claro, si algo hay para repetir. A ver, voy al chat. Bueno, aparentemente quedó claro. Bueno, recién les decía que no siempre las probabilidades van a ser 0,5, 0,5 y 0,5. A ver, imagínense la siguiente. Les digo que me hagan un diagrama de árbol con una situación donde tenemos dos grupos de personas, no sé, 10 varones y 50 mujeres. ¿Sí? Entonces, obviamente, que la probabilidad de que salga varón va a ser seguramente 10 en 60, o sea, 10 en el total. Y la probabilidad de que sea mujer seguramente va a ser 50 sobre 60. Entonces al árbol no le vamos a ir cargando las mismas probabilidades. Obviamente que ahí estaríamos aplicando ya teoría frecuencial, porque estamos teniendo en cuenta la frecuencia de las personas. Entonces, vamos a ir poniendo la probabilidad que corresponde de acuerdo al ejemplo. Bueno, acá como hablamos de moneda, dijimos que siempre tiene la misma chance que salga cara que salga seca. En lo otro tengan en cuenta la frecuencia, ¿no? Con la que ocurren los eventos. Bueno, esto en cuanto al diagrama de árbol. Después vimos la semana pasada algo que también quería comentarle, porque por ahí no lo habían entendido gráficamente con la teoría conjunta. Cuando vimos regla de la adición, que es lo que están viendo en este momento en la pantalla, se está visualizando bien la diapositiva, ¿no? El apunte, digamos, se está viendo bien. Sí, profe. Sí, bueno, recuerden que la regla de la adición, dijimos que para encontrar la probabilidad de la unión de eventos, aplicaba una fórmula genérica que decía que era la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B menos la probabilidad de la intersección de A con B. Bueno, esa era una fórmula genérica. Fíjense que lo que he agregado acá es el tema de los conjuntos, ¿no? En la parte gráfica. Fíjense que cuando decimos probabilidad de A, estamos indicando todos los elementos que pertenecen a A en el conjunto. A ver si tengo alguna pregunta. No, vamos bien en el chat. Bueno, fíjense que la probabilidad de A, entonces sería, tengo en cuenta para calcular la probabilidad todos los elementos que pertenecen al conjunto A. Cuando digo probabilidad de B, tengo en cuenta todos los elementos que pertenecen al conjunto B. Entonces, si hago eso, y los eventos son no mutuamente excluyentes, como están viendo gráficamente, ¿qué significaba no mutuamente excluyente? Que existía la intersección, se pueden dar juntos. Bueno, en este caso hay un área, que es el área del medio, que la estoy sumando dos veces. La estoy sumando para A y la estoy sumando para B. Entonces, por eso es que le restamos una vez la intersección en la fórmula genérica. ¿Sí? En la fórmula genérica estamos restando la intersección una vez. Por eso es que la fórmula queda de esa manera. Obviamente que si los eventos fueran excluyentes, ¿qué significa? Que no hay intersección. Entonces, gráficamente tendríamos dos conjuntos separados. A por un lado, B por el otro, no hay partes en común, entonces en la fórmula genérica no le restamos nada, no le restamos la intersección. En todo caso, sería una resta de una probabilidad que valdría 0. ¿Está claro entonces cómo asociamos la probabilidad de la unión con la gráfica, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, otra cosa que quería repasar con números era la tabla de contingencias. Vamos a saltear todavía, ya enseguida vemos la regla de Bayes, que había quedado pendiente, y vamos a ir a la tabla de contingencia. La semana pasada habíamos armado esta tablita, habíamos mostrado cómo se arma una tabla de contingencia, y ahora la vamos a ver con un ejemplo numérico, ¿sí? Con el que está viendo a continuación. Fíjense que en el ejemplo tiene una pequeña tabla formada por dos filas y dos columnas, llamada tabla de contingencia. Recuerden que una tabla puede tener muchos o varios eventos. Yo acá estoy hablando de una tabla simple, porque en realidad tiene 4 eventos, 2 como fila y 2 como columna.
Recuerden que dijimos que los eventos que son excluyentes tienen que ir del mismo lado. Entonces acá llama P al evento positivo y llama N sub E al evento negativo. Esos dos eventos entre sí son excluyentes, por eso es que los dos van del mismo lugar. Y como columna tenemos el evento S, que significa diagnóstico sí, y tenemos el evento NO, que significa diagnóstico. Estos dos eventos entre sí son excluyentes, por eso es que van del mismo lado. Bueno, evidentemente acá se trata de un problema de enfermedades y de diagnóstico. En total tenemos 1.900 pacientes. Fíjense que en la columna de total, abajo del todo, va la sumatoria final, o en la columna de fila, a la derecha de todo, va el total de pacientes, que serían 1.900 personas en total. Recuerden que la probabilidad, según la teoría frecuencial, se calculaba como casos favorables sobre casos posibles. Esta tabla no está armada en probabilidades, está armada en frecuencias. Tenemos cantidad de casos. Pero bueno, el total de casos posibles serían los 1.900. Eso iría en el denominador cuando calculamos una probabilidad. Ahora, en el numerador, ¿qué es lo que va a ir? Y va a ir de acuerdo al evento que querramos calcular. Bueno, yo dije que armando una tabla, y si la tabla está bien armada, podemos fácilmente encontrar probabilidades. Fíjense que las primeras que desarrollo allí en el material son las probabilidades conjuntas. ¿Cuáles son las probabilidades conjuntas? Las intersecciones. ¿Y dónde se ubicarían en la tabla? Y obviamente en el cuerpo de la tabla, o sea, en las celdas del medio. Allí irían intersecciones. ¿Qué intersección tenemos allí? Y vamos a tener la intersección de P y S, la intersección de P y NO, la intersección de NE y S, y la intersección de NO y NE, o sea, 4 probabilidades conjuntas. Vamos a la primera, la probabilidad de P intersección S. ¿Cuántos eventos, cuántos casos tenemos allí? 872. En el total, 1900 nos da una probabilidad de 0,458, como están viendo. Así se obtiene una probabilidad conjunta. Entonces, luego de armar una tabla, ustedes pueden ir calculando las probabilidades conjuntas fácilmente. Obviamente que tiene que estar bien armada la tabla. Si la tabla no está bien armada, seguramente todas las probabilidades nos darán erradas o equivocadas. Entonces, es fundamental tener mucho cuidado al armar la tabla. A ver, una revisión rápida sería confirmar que las sumatorias coincidan en forma vertical y en forma horizontal, pero no siempre eso indica que está bien armada, porque pueden coincidir las sumas, pero están mal armadas los valores del medio, ¿sí? Entonces tengan cuidado al armar la tabla. Obviamente acá están viendo una tabla armada ya. Ustedes por allí van a tener una serie de datos en un ejercicio y en base a esos datos tendrán que saber armar la tabla. Bueno, si se fijan tenemos 4 intersecciones, por lo tanto luego están las otras intersecciones. Por ejemplo, la probabilidad de P intersección NO. ¿Cuántos casos a ese evento tenemos? 10. En el total 1900, bueno, nos da una probabilidad de 0,005. ¿Qué otra intersección? Intersección NE, intersección S. Bueno, ¿cuántos casos favorables a eso? Tenemos 28. 28 en 1900 nos da la probabilidad conjunta que es 0,014. Y la última intersección sería probabilidad de intersección NE, intersección NO, que serían 990 casos en 1900, que nos da una probabilidad de 0,521. Ahora, si yo les dijera a ustedes, quiero que la tabla me la transformen a una tabla de probabilidades conjuntas, y bueno, ustedes deberían pasar esa información a probabilidad. Si la pasan a probabilidad, por supuesto que en la parte central de la tabla irían probabilidades conjuntas, por ejemplo, 0,458, 0,014, 0,005, 0,5221, y en la columna y en la fila de totales también tendrían probabilidades. Por supuesto que donde dice 1900, seguramente saldría la probabilidad total, que sería 1. Entonces, en ese caso, si yo a la tabla la armo en probabilidades, el nombre correcto por allí sería tabla de probabilidades conjuntas.
Pero una tabla puede estar armada en frecuencias, en probabilidades o en porcentaje también. Tengan cuidado cómo tienen que responder. Bueno, hasta acá se entendió la probabilidad conjunta. Bueno, si la tabla está bien armadita, también es muy fácil calcular las probabilidades llamadas marginales. ¿Cuáles son las probabilidades marginales? Las que salen del margen de la tabla, que son probabilidades de eventos simples. Por ejemplo, fíjense en que si yo quiero calcular la probabilidad del evento S, la probabilidad del evento S, y bueno, tendré que ir a la columna donde dice diagnóstico sí, o sea, evento S. ¿Cuántos casos favorables a esa situación tengo? Y tengo 900, o sea, me voy al margen de la tabla, 900, dividido 1900 y obtengo esa probabilidad. En el caso del evento S, fíjense en que la probabilidad S, la probabilidad de S es 900 sobre 1900, o sea, 0,473. Bueno, así deberíamos sacar cada probabilidad marginal. Si quiero sacar la probabilidad de NO, tengo 1000 en total sobre 1900. Si quiero sacar la probabilidad de P, tengo 882 sobre 1900. Y si quiero sacar la probabilidad de NE, o sea, negativo, tengo 1018 sobre 1900. Esas 4 probabilidades son 4 probabilidades marginales. A ver, voy a una pregunta que me hacen por el chat. Profe, si está en porcentaje, ¿cómo le pasamos a probabilidad? ¿Dividimos por 100? Sí, pero cuidado, ¿no? Cuidado que a veces tendrían que hacer alguna reglita de 3 simples de acuerdo a los datos, ¿no? Porque yo le puedo decir a lo mejor, tal evento es un 40% de tantos valores, o sea, no sé, de 40% de 800 personas. Entonces usted no tiene que poner directamente 0,40, sino el 40% de 800. Es decir, tengan cuidado cómo vienen los datos y a no confundirse. Por allí no tienen que poner directamente el porcentaje, sino sacar un porcentaje de acuerdo a los otros datos. Tengan cuidado. Bueno, en la parte práctica seguramente se le van a presentar esas situaciones, ¿sí? Pero obviamente que si se le pide la tabla en términos de probabilidad, obviamente que todos los valores deberían estar comprendidos entre 0 y 1. Y la columna total general, el valor total general, donde dice 1900, ahí debería ser 1. Y las otras probabilidades seguramente van a ser 0, y algo de acuerdo a cada una. Pero repito, la tabla, ustedes habrán visto muchas veces tablas directamente en porcentaje o tablas en cantidades, como las que están viendo, o tablas en probabilidades. Bueno, son tablas de contingencia todas, pero bueno, a algunas se las conoce como de probabilidad conjunta si ya los datos son probabilidades. Bueno, entonces esas 4 probabilidades que tenemos en este caso son las probabilidades llamadas marginales. Si se fijan, luego en el desarrollo del material, dice que las probabilidades marginales surgen de sumar probabilidades conjuntas. Obviamente que la probabilidad de P, vamos a la primera, probabilidad de P. ¿Cómo surge la probabilidad de P? Recién la vimos por la tabla, pero surge de sumar 2 conjuntas. ¿Cuáles conjuntas? P intersección S y P intersección NO. Si yo sumo esas 2 conjuntas y llego a la probabilidad marginal. Entonces, conceptualmente, una probabilidad marginal siempre va a ser una suma de probabilidades conjuntas. En una tabla, las probabilidades marginales están al costado y las conjuntas están al medio. Entonces, sumando las probabilidades conjuntas, llego a la marginal. No se olviden que acá también hay una tabla de 2×2. Podría haber más eventos, podría ser una tabla de 3×3, de 2×4, o sea, podría tener muchos más eventos, ¿no? Yo estoy acá con el ejemplo con una tabla chica, una tabla de 2×2. Bueno, eso en cuanto a las probabilidades marginales. Ahora bien, las condicionales. Recuerden que en el árbol, las condicionales no las veíamos. Hacíamos un producto de 2 ramas y llegábamos a las condicionales. Bueno, acá pasa al revés. Las que sí veo son las conjuntas en la tabla. Veo las conjuntas porque salen del medio de la tabla. Ahora, ¿cuál no vería? No vería las condicionales. Porque en la tabla que tengo, probabilidades conjuntas y probabilidades marginales. Ahora, ¿cómo calculo una condicional? ¿Cómo se calcula una condicional?
multiplicando una conjunta por una simple, por una marginal. Entonces, como en la tabla voy a tener las dos, va a ser muy fácil calcular la condicional. Por ejemplo, la primera condicional que tienen allí, probabilidad de que ocurra P dado que ocurre S. ¿Cómo se calcula por fórmula? Bueno, hemos dicho que la probabilidad de P intersección S, o sea, la probabilidad conjunta, dividido, perdón, es una división, no un producto, dividido la probabilidad de S. ¿Sí? Recuerden que esa es la fórmula de cálculo de una condicional. Una probabilidad conjunta dividido la probabilidad del evento conocido, en este caso probabilidad de S. Como esas dos probabilidades van a estar en la tabla, bueno, va a ser muy fácil calcular la condicional. Condicional que tenemos a la derecha, al lado, dice probabilidad de n sub b dado S. ¿Cómo se la obtiene? Probabilidad conjunta, n intersección S, dividido probabilidad del evento conocido, que es S. Entonces, si tenemos la tabla bien armadita, va a ser muy fácil calcular todos estos tipos de probabilidades. Vuelvo a reiterar, ustedes normalmente van a calcular probabilidades simples, probabilidades conjuntas, probabilidades condicionales o probabilidad de unión de eventos. Entonces, algunas de esas van a calcular. Entonces, es útil utilizar ya sea el diagrama de árbol o armar una tabla para luego calcular las probabilidades. Le facilita el tema. ¿Sí? Si el ejercicio lo pide, tendrán que saberlo hacer. Si el ejercicio no lo pide, bueno, es una herramienta para que ustedes se ayuden a encontrar la probabilidad buscada, más allá de que tengan que conocer las fórmulas analíticas, digamos, para trabajar. ¿Alguna pregunta con la tabla de contingencia? ¿Se entendió? Bueno, obviamente que en el ejemplo tienen desarrolladas todas las condicionales. Y recuerden lo siguiente, si yo tengo una tabla de 2 por 2, ¿cuántas probabilidades conjuntas podría calcular? Seguramente 4, como lo hemos visto recién. Ahora, ¿cuántas condicionales podrían salir de una tabla 2 por 2? Bueno, recuerden que siempre va a ser el doble que intersecciones. ¿Por qué? Porque cada intersección permite encontrar dos condicionales. Yo puedo decirle a ustedes, encuentren la probabilidad de P dado S, eso es una condicional, o les puedo decir, encuentren la probabilidad de S dado P, esa es otra condicional. Pero ¿qué pasa? Las dos usan el mismo numerador, o sea, la misma intersección. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar el denominador. Por lo tanto, siempre por cada conjunta, pueden salir dos condicionales. Esto se lo digo porque por ahí ustedes tengan que armar una tabla, no sé, 3 por 3, por ejemplo. Y el ejercicio le pide, calculen todas las probabilidades conjuntas. Bueno, tienen que saber que van a ser 9. En una tabla 3 por 3 van a ser 9 conjuntas. Y tendrán que saber que en una tabla 3 por 3 van a ser 18 condicionales. ¿Sí? Entonces, eso lo deben ir manejando. Se tienen que ir dando cuenta. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Profe, en la parte donde suma donde hace las probabilidades marginales, ¿por qué la variable queda con el nombre P paréntesis S y no queda, no sé si puede bajar un poco más? En las marginales, ahí tenemos 4 sí, marginales. Que usted hace la unión de P y S más la unión de P, positivo más negativo. ¿Por qué queda con el nombre de P paréntesis P? No sé si me explico. Donde le da 0,464. 0,464. A ver, esa es la probabilidad de P. 0,464 es la probabilidad de P. ¿Cómo la obtengo? El total del evento P, que serían 882, dividido el total general, que es 1900. O sea, la probabilidad marginal la puedo sacar de esa manera, o la puedo sacar usando las conjuntas que tenés abajo. Abajo, fíjate que la intersección de P y S es 872 sobre 1900. Pero la intersección de P con NO es 10. O sea, estás haciendo una suma de dos intersecciones. 872 sobre 1900 más 10 sobre 1900. Eso te queda 882 sobre 1900. Por eso consigo el resultado. O sea, la probabilidad marginal, tenés dos formas de hacerla. Directamente va al margen de la tabla,
sumás el total que hay al evento que te interesa, en este caso interesa el evento P, vos en el total del evento P tenés 882. Lo que pasa es que 882 lo tenés dividido en dos grupos, uno formado por 872 personas y otro formado por 10 personas. Por eso es que sumás dos conjuntas. No sé si no había entendido el nombre, pero ahora comprendí por qué quedaba así. Muchas gracias. Claro, vamos al evento S. Fíjate, en el evento S vos tenés un total de 900 personas. Pero ¿cómo está conformado esas 900 personas? Son 872 de un grupo y 28 de otro grupo. ¿Sí? Entonces, por eso es que sumando dos intersecciones llega a la marginal también. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bueno. Vamos a ver el tema ahora sí, regla de Valle, que había quedado pendiente. Lo están visualizando bien, ¿no? Se ve bien la diapositiva, el material, ¿no? Bueno, la regla de Bayes o teorema de Bayes también es una probabilidad de tipo condicional. ¿Recuerdan la probabilidad condicional y la probabilidad de que ocurra un evento dado que ocurre otro? Pero esta probabilidad es una probabilidad condicional especial que se la conoce como probabilidades a posteriori, ¿sí? O probabilidades revisadas. ¿Por qué? Porque se quiere calcular la probabilidad de un evento que ocurrió primero, dado lo que ocurrió después. Es decir, dado cierto efecto, digamos, se quiere saber la causa, algo por el estilo. Es decir, dado que la caja, por ejemplo, tenía defecto, quiero saber cuál es la probabilidad que provenga de tal línea, ¿sí? A esa probabilidad se la conoce como probabilidad condicional a posteriori y se aplica una regla llamada regla de Bayes. Por eso es que la fórmula que tienen de la regla de Bayes, simbólicamente, es una condicional. Fíjense que dice probabilidad de C sub I barra A. Eso significa la probabilidad de que ocurra C dado que ocurre A, o dado que ocurrió A. ¿Sí? O sea, el efecto es ocurrido ya. O sea, ya es a experimento realizado, digamos. En la condicional tradicional se la llama condicional a priori. Las condicionales que ustedes están calculando hasta el momento se las conoce como condicionales clásicas o condicionales a priori. Esta es una condicional especial conocida a posteriori porque ya es realizado el experimento. Es decir, ya sabemos que el auto viene fallado, queremos saber de qué línea de montaje viene, entonces cuál es la probabilidad de que ocurra determinado evento dado lo que ocurrió. Bueno, fíjense en que la fórmula general que aplica Bayes, en el numerador tienen una probabilidad conjunta, nada más que la tienen desarrollada como un producto. Tienen la probabilidad de un evento por la probabilidad condicional, o sea, probabilidad de C por probabilidad condicional de A dado C. O sea, esa es la probabilidad conjunta de A con C. Y en el denominador de Bayes, ¿qué tienen? En el denominador de Bayes tienen una sumatoria de intersecciones, o sea, una sumatoria de probabilidades conjuntas. ¿Sí? Esa sería la fórmula analítica, si se quiere, de Bayes. ¿Sí? Fíjense en que allí le estoy dando nombre a los eventos, aclara, dice, por ejemplo, a ver, probabilidad de C sub I, que es la que estamos buscando, es la probabilidad de C sub I, llamada probabilidad a priori, por ser la que tiene los sucesos C sub I, antes de saber qué ha ocurrido el suceso A. Esperen que hago ingresar más gente. Después tenemos A intersección C sub I, que son las probabilidades conjuntas. Le está aclarando allí la simbología que está manejando, ¿no? A barra C sub I, recuerden que así llamamos las probabilidades condicionales, y C sub I sobre barra A llama las probabilidades posteriores, es decir, la que busca Bayes. O sea, el último caso allí que dice probabilidad de C sub I dado A, son llamadas probabilidades posteriores, porque son las que tienen los sucesos C sub I, luego saber qué ha ocurrido el suceso A. Esa es la que queremos buscar según Bayes. Probabilidad de que, habiendo ocurrido el evento A, ¿cuál es la probabilidad que provenga del evento C? A eso se refiere. Bueno, esta fórmula nos queda más claro cuando veamos un ejemplo numérico.
Bueno, fíjense que hay lo que le dije recién, ¿no? Se las conoce como a posteriori o revisadas. A ver, hay alguna pregunta en el chat. Profe, en el denominador, ¿dónde falta el paréntesis antes de la sumatoria? Me fijo si está el error. A ver. Sí, obviamente. En realidad, ese último paréntesis no haría falta el último, ¿sí? Porque en realidad lo que está queriendo decir que lo que va en el denominador es una sumatoria de probabilidades conjuntas. O sea, yo no voy a tener seguramente una sola probabilidad conjunta, sino voy a tener varias. Ahora vemos un ejemplo, ¿sí? Pero eso es lo que quiere decir en el denominador. Una sumatoria de probabilidades conjuntas. Que en definitiva, una sumatoria de probabilidades conjuntas, dijimos que era una probabilidad marginal, ¿sí? Entonces, si yo resumo esta fórmula de Bayes, piensen en la tabla que vimos antes, ¿no? Si yo resumo esta fórmula de Bayes, en el numerador voy a tener una probabilidad conjunta. Y en el denominador voy a tener una probabilidad marginal. Quiere decir que estoy dividiendo una intersección sobre una marginal, que es lo que ustedes normalmente conocen como fórmula de una condicional. Teniendo la tabla, también se puede resolver este tema de la regla de Bayes. Ahora vemos un ejemplo. Bueno, en el material que le pongo ahora, para que visualicen, tenemos un ejemplo donde está resuelto de las dos maneras. Está resuelto a nivel fórmula, y está resuelto a nivel cuadro, un cuadro que se lo llama cuadro bayesiano, que no deja de ser una tabla, por supuesto, pero para que vean cómo o qué indica cada probabilidad. Vamos al ejemplo. El ejemplo dice, en la línea se fabrica el 30% de las piezas, en la línea 1 pasa eso, en la línea 2 el 35% de las piezas, y el resto en la línea 3. Obviamente que el resto es un 35% más. La probabilidad de encontrar una pieza defectuosa es 0,01, 0,015 y 0,009 respectivamente. Esto es de acuerdo a cada línea. Bueno, tengan en cuenta que este teorema, esta regla de Bayes, se usa mucho en la industria, por ejemplo, cuando se quieren encontrar situaciones como esta, ¿no? Es decir, hay un artículo fallado, hay un artículo defectuoso, y se quiere saber de dónde proviene, de qué línea, de qué máquina, etcétera. Es típico que se aplique este tipo de teoremas o de regla de Bayes. Bueno, fíjense que según los datos del ejercicio, 0,30 corresponde al evento línea 1, 0,35 al evento línea 2 y 0,35 al evento línea 3. Por supuesto que esos eventos entre sí son excluyentes, por lo tanto, si armáramos una tabla, irían del mismo lado, ¿sí? Y después a la derecha tenemos el otro dato que nos da el ejercicio, que son probabilidades condicionales, porque fíjense que el 0,01 es la probabilidad de que sea defectuoso dado línea 1, dado que ocurre línea 1. 0,015 es la probabilidad de defectuoso dado que ocurre línea 2, y 0,09 es la probabilidad de defectuoso dado que ocurre línea 3. Acá hay una pregunta, a ver, también para experimentos, para saber cuál es la probabilidad de que se efectúe el propio fallo, no, pero sí, obviamente que se puede utilizar para ese tipo de situaciones, ¿sí? Generalmente está asociado a experimentos donde hay fallos, donde hay defectuosos, por eso digo que en la industria se usa mucho, ¿no? Pero bueno, terminamos de ver el ejemplo numérico a ver si lo entendemos. Según la regla de Bayes, la fórmula que vieron en la hoja anterior, en el numerador, ¿qué es lo que iba? Iba una intersección. ¿Qué intersección? Obviamente la intersección que nos interesa analizar. Porque ¿qué nos interesa analizar? ¿Cuál es la pregunta del ejemplo? Dice, ¿cuál es a ver, elegida una pieza es defectuosa. O sea, ya sabemos que es defectuosa, ya el experimento ha ocurrido, es defectuosa. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricada por la línea 2 o que venga de la línea 2? Eso es lo que se quiere preguntar o lo que se quiere saber. Por lo tanto, a nivel regla de Bayes, nosotros vamos a buscar la probabilidad condicional de L2 dado que la pieza es defectuosa, que es lo que tenemos en la fórmula de Bayes. Probabilidad de L2 dado D.
Entonces, esa probabilidad condicional a posteriori se obtiene dividiendo la conjunta, dividiendo una sumatoria de intersecciones. Entonces, en el numerador, ¿cuál conjunta va? Va la conjunta del evento que nos interesa. O sea, línea 2, intersección defectuosa. ¿Cómo obtengo línea 2, intersección defectuosa? Multiplicando la probabilidad simple de línea 2 por una probabilidad condicional llamada defectuosa dado línea 2. Esas dos probabilidades las tenemos como dato en el ejercicio. Si se fijan, 0,35 es la probabilidad de línea 2, 0,015 es la probabilidad condicional de D dado L2. O sea que el numerador lo tendríamos resuelto. Vamos al denominador. ¿Qué es lo que va en el denominador? Van una sumatoria de intersecciones. ¿Qué intersecciones van allí? Y todas las intersecciones donde entran los artículos defectuosos. O sea, defectuoso con línea 1, defectuoso con línea 2 y defectuoso con línea 3. Por supuesto que ¿cómo saco cada intersección? Multiplicando cada evento simple por cada condicional. Por ejemplo, probabilidad de línea 1, 0,30, por probabilidad de defectuoso dado línea 1, que es 0,01. Más la otra intersección. Probabilidad de línea 2, 0,35, por 0,015, que es la condicional. Obviamente que esa es la intersección que también va en el numerador, que es la que nos está interesando. Y la última intersección sería la probabilidad de línea 3, 0,35, por la probabilidad de la condicional defectuoso dado línea 3, que es 0,009. Si yo sumo esas tres intersecciones, ya aplico la fórmula, digamos, o sea, la intersección L2 con defectuoso, la divido por esa sumatoria de intersecciones, llego al resultado final que es 0,4605, que sería la probabilidad de que habiendo sido defectuoso la caja o el producto, provenga de la línea 2. Esa probabilidad se la conoce como revisada o a posteriori. Bueno, fíjense en que a ese mismo resultado puedo llegar armando el cuadro. Por allí armando el cuadro le queda más fácil a ustedes, a lo mejor. Fíjense en cómo se arma el cuadro. En la primera columna ponemos los eventos que son mutuamente excluyentes, en este caso las tres líneas. Ponemos las probabilidades individuales de cada línea, 0,30, 0,35. Recuerden que esas probabilidades serían probabilidades a priori. Allí entre paréntesis les ponemos A para que quede claro a qué se refiere. Luego podemos armar una columna con las condicionales 0,01, 0,015 y 0,009, que eran datos del ejercicio, recuerden. Las conjuntas las puedo calcular multiplicando la que tienen en la columna a priori por la condicional, ¿sí? Llegamos a las conjuntas. Y en la última columna del cuadro dejamos las a posteriori, las probabilidades condicionales a posteriori. Yo calculé las tres, pero obviamente la que pedí el ejemplo únicamente era la segunda, o sea, la que dice 0,4605. ¿Cómo se obtiene ese 0,4605? Bueno, dividiendo el valor anterior que tienen en la conjunta, 0,0525, dividido en la sumatoria de las conjuntas que era 0,0114. Haciendo ese cociente llego a 0,4605. Bueno, si yo les preguntara cuál es la probabilidad de que siendo defectuoso provenga de la línea 1, obviamente que el resultado sería 0,2631. Si yo les preguntara cuál es la probabilidad de que siendo defectuoso provenga de la línea 3, seguramente el resultado sería 0,2763. O sea que en esa última columna están calculadas, aplicando la regla de Bayes, las tres probabilidades condicionales según cada una de las líneas. ¿Se entiende el ejemplo analítico y en el cuadro? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? A ver, voy al chat. Bueno, aparentemente se entiende, queda claro. Bueno, entonces recuérdenlo que si tienen ejercicios de Bayes por allí en la guía, bueno, vean si aplican la fórmula, vean si aplican el cuadro. Debería salir, conseguir los resultados, obviamente si está bien armado el cuadro y está bien armada la fórmula, ¿no? Por supuesto.
Bueno, con esto un poquito terminamos de ver todo lo que es unidad 4. Recuerden ir al apunte para mayor profundidad, pero con esto estamos terminando lo que es la probabilidad básica, digamos, ¿no? Unidad 4. Si no hay preguntas, vamos a pasar a la unidad 5, y acá sí aclaro lo siguiente. La unidad 5, empezamos a trabajar con variables aleatorias, ¿sí? Variables aleatorias. Ustedes en la parte descriptiva trabajaban con variables, por ejemplo, no sé, la variable peso, la variable altura, no sé, era una variable continua, o por ahí trabajaban con variables discretas, pero trabajaban con valores observados de la variable. Es decir, yo recolectaba a lo mejor el peso de 100 estudiantes, y el peso era 70 kilogramos, 68 kilogramos, 69,50 kilogramos. O sea, esa variable tenía valores observados. Yo ahora voy a trabajar con una variable aleatoria, y la variable aleatoria tiene valores posibles. Tiene valores posibles. Porque una variable aleatoria, obviamente que proviene de un experimento aleatorio. Recuerden que los experimentos aleatorios eran experimentos donde se producía en similares condiciones, pero el resultado no se podía prever, ¿sí? Yo tiro el dado y no puedo prever si va a salir el 1, el 2, el 3. Entonces, esos valores de la variable X son valores posibles, no son valores observados, son valores posibles. Entonces, que quede bien clara la diferencia entre aquella variable que supieron estudiar en la parte descriptiva, de estas variables que ahora llamamos variable aleatoria. O sea, una variable aleatoria es una función que asocia un número real con cada elemento de un espacio muestral. Si se quiere más específicamente, una variable aleatoria va a ser un evento numérico. Numérico. ¿Y por qué digo numérico? Porque ustedes hasta ahora en el capítulo 4 han calculado probabilidades a eventos. Ahora, el evento era que la moneda, que se dé el evento cara, que se dé el evento sello, pero ahora el evento con el que vamos a trabajar es un evento numérico. Por lo tanto, la variable aleatoria va a asumir un número y va a tener valores posibles. Fíjense que ahí en el ejemplo que les propongo, el experimento de lanzar la moneda al aire 2 veces, experimento que ya lo hemos trabajado con el diagrama de árbol, pero acá interesa el número de caras, o sea que mi variable X, aparentemente significa cantidad de caras. Ese es mi éxito, cantidad de caras. Es lo que me interesa analizar, lo que me interesa estudiar. No me está interesando la cantidad de secas, me interesa la cantidad de caras. O sea que en ese experimento de tirar 2 veces la moneda, la variable X así definida, cantidad de caras, puede asumir únicamente los valores que están viendo ustedes allí. Puede asumir el valor 0, el valor 1 o el valor 2. No puede asumir ningún otro valor. ¿Y de qué va a depender que asuma el valor 0? Y va a depender del azar. ¿Y de qué va a depender que asuma el valor 1? Va a depender de un proceso aleatorio, del azar. ¿Y de qué depende que asuma el valor 2? Y va a depender del azar. Por eso son valores posibles. Sus valores dependen de un proceso aleatorio, dependen del azar. A lo mejor tiro la moneda 10 veces y nunca sale cara. Bueno, el valor de X será 0. Cantidad de éxito 0. Bueno, entonces, ustedes tienen que definir la variable aleatoria, o el ejercicio le va a definir la variable aleatoria, y ustedes tendrán que ver los valores posibles que pueda asumir esa variable, ¿sí? Entonces, recuerden que va a ser un evento numérico. Bueno, toda variable aleatoria tiene una distribución de probabilidad y una función de probabilidad. Entonces, vamos a llamar f de x, vamos viendo simbología, ¿no? Vayan viendo simbología. Vamos a llamar f minúscula de x a la función de probabilidad de la variable aleatoria x. O sea que f de x, llamada función de probabilidad, nos va a devolver una probabilidad como resultado, ¿sí? La probabilidad de que x asuma un valor puntual. A eso se refiere la función de probabilidad. La función de probabilidad me va a devolver una probabilidad de tipo puntual, y es la probabilidad de que la variable x asuma cierto valor puntual.
Por eso es la simbología que tienen en el tercer puntito allí al final de la hoja. Fíjese que dice, la probabilidad de que la variable aleatoria X, está con mayúscula X, sea igual a una X sub I, o sea, sea igual a cierto valor, y eso va a ser igual a f de x. Eso significa que f de x va a ser una probabilidad, me va a dar un valor puntual. ¿A qué va a corresponder esa probabilidad? A la probabilidad de que la variable asuma cierto valor. Así se lo simboliza simbólicamente. Cuando la variable es discreta, la función de probabilidad también recibe el nombre de función de cuantía. Sepan que cuando decimos función de cuantía, estamos hablando de una función de probabilidad de una variable discreta. Y acá tengan en cuenta lo siguiente, el capítulo 5 es cortito, pero está dividido en la variable aleatoria discreta y en la variable aleatoria continua. Nosotros en el capítulo 6 vamos a ver modelos de probabilidad discretos y en el capítulo 7 vamos a ver modelos de probabilidades continuos. Entonces yo lo que normalmente hago para agilizar los temas, ya que son cortos, los tiempos que tenemos, es dar la primera parte de la unidad 5, o sea, la parte de la variable aleatoria discreta, o sea, voy a dar la mitad del capítulo 5, y automáticamente voy a comenzar la unidad 6, donde vamos a ver modelos discretos. Cuando terminemos de los modelos discretos, vuelvo a la segunda parte de la unidad 5, que trata de la variable aleatoria continua, y luego enganchamos la unidad 7, que serían modelos continuos, ¿sí? Bueno, es la forma que lo voy a dar. Seguramente la profe de trabajo práctico hará seguramente lo mismo, pero de cualquier manera, los temas los vamos a ver ahora o después los vamos a ver. Yo digo, del capítulo 5 voy a arrancar con la primera mitad, la primera parte, únicamente la parte discreta. O sea que todos los temas que vemos hoy es de la parte discreta. Va a quedar pendiente la continua. Bueno, fíjense que allí tenemos ciertas... A ver si hay alguna pregunta, que veo que en el chat me están preguntando. Profe, el parcial van solo los temas que vemos con usted. Van los temas que trata la materia. La materia tiene un programa y hay un apunte obligatorio de la materia. O sea, si yo por allí en una clase o en una diapositiva no profundizo cierto tema, vaya al material teórico de la materia que va a estar profundizado. ¿Está claro? O sea, yo trato de dar todos los temas, obviamente que en forma sintética. Usted después profundice el tema en el apunte, ¿sí? Pero no es que yo doy lo que quiero, yo doy lo que corresponde dar de acuerdo a lo que dice la cátedra y al programa analítico de la materia, ¿sí? Ustedes habrán visto, a ver, en el parcial que tuvieron, tuvieron todos los temas que seguramente yo di. Lo que pasa es que en el apunte está más detallado, probablemente, ¿sí? Me preguntan si después voy a subir el material. Sí, estoy subiendo los materiales en diapositiva. ¿Qué pasa? Este material que yo le estoy mostrando ahora es un material que tiene, digamos, derecho de autor y es el material con que yo doy en las otras carreras, no en el departamento de sistemas. Por lo tanto, no los quiero confundir en cierta medida porque este material cuarta con cierta simbología que a lo mejor en el sistema no se maneja igual. Entonces no los quiero confundir. Trato de dar lo básico y necesario. Yo acá se lo estoy mostrando, no a nivel diapositiva, sino a nivel de apunte, porque está más completo con los ejemplos, ¿sí? Fíjense que yo le agregué el ejemplo del diagrama de árbol que vimos antes, le agregué probabilidades para que ustedes lo vayan relacionando. En la diapositiva anterior también no tenía la probabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, si por ahí veo que en la exposición puedo mostrarle este apunte para que les quede más claro, se lo muestro. Lo que le voy a ir subiendo seguramente o va a ser parte de este material o va a ser diapositiva, que coincide con los temas que estamos viendo, por supuesto. Bueno, seguimos. Fíjense que obviamente que ahí dice que que f de x es mayor o igual a 0. Obviamente que estamos hablando de que es una probabilidad. Recuerden que las probabilidades no existen probabilidades negativas, por lo tanto no puede dar un valor menor a 0. Obviamente que la sumatoria de todas las probabilidades no tiene que dar 1. Fíjense que hay una regla básica de probabilidad, ¿no? Y la última es la simbología que hacía referenciante, que eso significa la probabilidad de que la variable asuma un valor puntual, ¿sí? La probabilidad de que la variable x asuma un valor puntual. Es un resultado que está reflejado en la función de cuantía llamada f de x.
Bueno. Bueno, ahí habla, en la próxima hoja habla de lo que yo les decía, la función de probabilidad también recibe el nombre de función de cuantía, y ahí hay un ejemplo de una situación donde una persona saca al azar dos productos de dos máquinas diferentes, se consideran los productos como defectuosos y no defectuosos, pero fíjese que le aclara, sea X una variable aleatoria cuyos valores son los números posibles de productos defectuosos. Entonces, si yo les digo a ustedes, encontrar la distribución de probabilidad de la variable X, ¿qué significa una distribución de probabilidad? Bueno, tomen nota. Una distribución de probabilidad es una lista o una tabla, como la que están viendo, donde se presentan todos los valores posibles de la variable en estudio, de la variable aleatoria X, con sus correspondientes probabilidades. O sea que una distribución de probabilidad asocia el valor posible de la variable con su respectiva probabilidad. Si yo armo una tablita donde tengo los valores de X y sus probabilidades, a esa tablita se la conoce como distribución de probabilidad de la variable X. Entonces, dado este experimento, ¿cuáles son los valores posibles de X? Bueno, si saco dos productos, se pueden dar 0 defectuoso, se pueden dar 1 defectuoso, o se pueden dar los dos defectuosos. Entonces, esos serían los valores posibles de la variable X, que significa número de productos defectuosos. ¿Está claro? Parecido a lo que vimos cuando vimos el experimento de la moneda. Yo les podría decir a ustedes, tiro la moneda 2 veces y llamo X a la cantidad de caras. Llamo X a la cantidad de caras. Entonces, ¿qué valor podría asumir X, cantidad de caras? 0 cara, 1 cara, 2 caras. O sea, muy parecido el ejemplo, ¿no? Si puedo repetir la definición de distribución de probabilidad. Sí, la distribución de probabilidad es una lista, una tabla, donde se colocan todos los valores posibles de la variable aleatoria y sus respectivas probabilidades. A eso se lo conoce como distribución de probabilidad. También obviamente puede ser como un par ordenado, ¿no? O sea, un par ordenado significa el valor de X asociado a su probabilidad. Bueno, acá está en formato de tabla. Siempre que se conozca todos los valores posibles de X y sus probabilidades, tendríamos lo que es una distribución de probabilidad. Bueno, ese sería un ejemplo. ¿Y por qué decimos 0,25, 0,50 y 0,25? Bueno, si hiciéramos el diagrama de árbol, recuerden que si la variable X asume el valor 0, significa que se producen 0 artículos defectuosos, o sea que sería el resultado posible donde los dos son buenos, o los dos son no defectuosos. Entonces, obviamente, que la probabilidad de que haya 0 defectuoso sería 1 sobre 4, por eso es el 0,25. Después dice que X valga 1, 0,50. Y porque X va a valer 1 cuando se den dos situaciones, cuando salga defectuoso, no defectuoso, o cuando salga no defectuoso, defectuoso. Entonces va a ser dos resultados posibles en 4. Por eso que la probabilidad de ese número es 0,50. Y X vale 2, 0,25 la probabilidad. ¿Por qué cuando vale 2, X, 0,25 la probabilidad? Porque los dos defectuosos se da una sola vez en 4 posibles. Y allí salen esos numeritos, ¿no? O sea, no salen de cualquier lado. Estamos hablando del experimento de sacar dos productos. Por supuesto que si yo le hubiera dicho, el experimento trata de sacar 3 productos, la variable podría asumir el valor 3 también. O sea que X tendría como valor posible 3. O sea, donde los 3 son defectuosos. ¿Está claro? O sea, ustedes van armando la tabla con los valores posibles y sus probabilidades de acuerdo al experimento que trate. Bueno, esa sería lo que es una distribución de probabilidad. Y fíjense que a la columna de las probabilidades la llamamos F minúscula de X. ¿Por qué F minúscula? Porque es una función de cuantía, es decir, me da la probabilidad puntual. Fíjense que si volvemos a la simbología, ¿no? A ver, vuelvo a la simbología. Probabilidad de que X sea igual a X sub Y. Fíjense que yo acá en la tabla estoy calculando la probabilidad de que X sea igual a 0, y eso es 0,25.
La probabilidad de que x sea igual a 1, eso es 0,50. La probabilidad de que x es igual a 2, eso es 0,25. Bueno, eso es lo que simbólicamente expresamos con la simbología anterior de la hoja anterior, ¿no? Probabilidades de tipo puntuales. Ahora, así como ustedes, cuando vieron descriptivas, tenían frecuencias relativas y también podían calcular frecuencias acumuladas relativas, yo acá también puedo calcular probabilidades acumuladas. Y para calcular probabilidades acumuladas, tenemos lo que se llama distribución acumulada. F mayúscula de X es la simbología que vamos a utilizar para una función de acumulación. Cuando vean F mayúscula, significa función de acumulación de una variable aleatoria. Por supuesto que la función de acumulación me va a acumular hasta cierto valor de la variable. Por eso la simbología que utiliza allí dice que me devuelve, o la función de acumulación es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a cierto x. Simbólicamente, esa es la forma de expresar una probabilidad acumulada. ¿Y cómo se la obtiene una probabilidad acumulada? Sumando probabilidades puntuales. Por eso al final dice sumatoria de f minúscula x. O sea, si yo sumo probabilidades puntuales, llego a una probabilidad acumulada. Y la probabilidad acumulada, ¿quién me la otorga? ¿Quién me la entrega? La función de acumulación f mayúscula. Bueno, eso que está en símbolos, luego lo tienen en una tabla, con el ejemplo puesto en tabla. El mismo ejemplo de recién. La variable x asume el valor 0, el valor 1 o el valor 2. En la siguiente columna tenemos probabilidades puntuales, de tipo puntual, eso es función de cuantía. Y en la tercera columna ahora tenemos f mayúscula, tenemos probabilidades acumuladas. Fíjense en que se trata de ir acumulando probabilidades. Fíjense que en el ejemplo de la tabla le he resaltado el valor 1 de x y le he resaltado la probabilidad 0,75. ¿Qué quiere decir esa línea, esa fila? Bueno, ahí estoy calculando la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. O sea, la simbología que tienen arriba de la tabla, donde tienen la definición de distribución acumulada, fíjense que la simbología dice probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual a x sub i. Bueno, en este caso sería probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Entonces, acumulo hasta ese valor de la variable. O sea, acumulo hasta 1 incluido. ¿Cuál es la probabilidad acumulada? Hasta 1 incluido, 0,75. ¿Cómo llego a 0,75? Bueno, sumando las dos probabilidades puntuales anteriores, 0,25 y 0,50. ¿Se entiende el ejemplo? O sea, función de acumulación me entrega una probabilidad acumulada. Y vayan revisando la simbología, ¿no? F mayúscula, función de acumulación. F minúscula, función de cuantía. Una me devuelve probabilidades puntuales, otra me devuelve probabilidades acumuladas. ¿Alguna pregunta con este ejemplo de la distribución de la función de acumulación? ¿Queda claro? ¿No hay preguntas? Bueno, sigo con otro concepto. Esperanza matemática. Seguimos con variable discreta, ¿eh? Estamos viendo toda la parte discreta. Esperanza matemática. Bueno, ustedes en la parte descriptiva vieron una medida que se llamaba media aritmética y era la medida, una de las medidas de posición y era el promedio. Recuerden que la media aritmética era un promedio que representaba a una variable y ustedes lo calculaban seguramente sumando una serie de valores y dividiendo por una cantidad de observaciones. Así calculaban el promedio o lo que ustedes conocían como la media aritmética. Bueno, este concepto de esperanza matemática también es un promedio, también es una media, pero es la media de una variable aleatoria. ¿Recuerdan la diferencia que dijimos con la otra variable, ¿no? Aquellos eran valores observados y la variable aleatoria tiene valores posibles. Pero bueno, a pesar de que tiene valores posibles, yo puedo sacar un promedio y ese promedio se lo conoce como esperanza matemática. Es el valor promedio de la variable aleatoria x.
Por supuesto que acá trabajo con probabilidades. No vamos a trabajar con la fórmula de una medida aritmética porque aquella fórmula trabajaba con frecuencias absolutas. Bueno, nosotros acá estamos trabajando con variable aleatoria y estamos trabajando con valores posibles y estamos trabajando con probabilidades. Por lo tanto, la fórmula de cálculo de este promedio llamado esperanza va a ser la que tienen allí. Si la variable es discreta, el valor esperado o esperanza matemática se calcula sumando los valores de la variable x multiplicado por sus probabilidades. Fíjense que la simbología dice sumatoria de x por f de x. Eso quiere decir que están sumando productos. ¿Qué productos? Cada valor de la variable por su respectiva probabilidad. ¿Sí? Eso es lo que dice la fórmula. Vamos a llamar E, entre paréntesis X, simbólicamente a la esperanza. Esa es la simbología que vamos a utilizar para la esperanza. Por supuesto que si la variable, en vez de llamarla X, a la variable la llamamos Y, será la esperanza de Y, ¿no? Yo acá estoy trabajando con una variable X, bueno, por allí tienen la variable Y, simbólicamente cambia la letra, digamos, ¿no? Bueno, la esperanza de X, si la variable es discreta, se la obtiene de esta manera, sumando los productos entre cada valor de X con su respectiva probabilidad. ¿Recuerden? F minúscula significa función de cuantía o una probabilidad. Entonces, si yo tuviera que calcularla, con el ejemplo que vimos anteriormente, bueno, acá le cambio el ejemplo, pero bueno, veamos con este ejemplo. Tengo un ejemplo que habla de concesionarias de auto, y nos muestra una siguiente distribución de probabilidad. La variable X significa cantidad de autos. Supongamos que es la cantidad de autos que vende. No lo aclara el ejemplo. Sí, aclara que son autos vendidos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles valores son los valores posibles? Bueno, para el ejemplo plantea 5 valores, 0, 1, 2, 3, 4, y le asocia una probabilidad a cada uno de esos valores. A 0 le asocia 0,10, a 1 le asocia 0,20, a 2 le asocia 0,40, a 3 le asocia 0,20 y a 4 le asocia 0,10. ¿Sí? Teniendo esta tablita, que recuerden que esta tablita, así formada, recibiría el nombre de distribución de probabilidad. Recuerden que dijimos que la distribución de probabilidad era una tablita donde aparecían los valores de la variable aleatoria con sus respectivas probabilidades. Y es la que tenemos acá en este ejemplo como dato, ¿no? O sea que tenemos una distribución de probabilidad. Ahora, si el ejercicio me pidiera obtener la esperanza, ¿cuál es el promedio? Recuerden que conceptualmente, y esto quiero aclararlo porque por ahí los alumnos confunden, conceptualmente dijimos que la esperanza matemática es un promedio de la variable aleatoria. Por lo tanto, no me tiene que dar como resultado una probabilidad. Muchas veces los alumnos creen que la esperanza tiene que dar como resultado una probabilidad. No, la esperanza me tiene que dar un valor promedio de la columna a la izquierda que tiene en la tabla. O sea, me tiene que dar un valor promedio de los valores de la variable aleatoria. Los valores son 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, la esperanza me va a dar un valor promedio de esos. ¿Y dónde va a estar el promedio? Y bueno, va a depender de las probabilidades asociadas. Fíjense que la tabla que yo le hice, no sé si fue casualidad o a propósito, esta tabla es como que sigue una distribución simétrica, ¿no? Fíjense que tienen, en el valor 2 de X, tienen la probabilidad más grande, 0,40, y después para arriba y para abajo tienen idénticas probabilidades, 0,20, 0,20, 0,10, 0,10. Entonces parecería ser una distribución simétrica, por lo tanto es lógico que el promedio esté ahí en el medio, o sea, el promedio seguramente va a ser 2, como lo ven por fórmula. ¿Sí? Ahora, si yo las probabilidades más altas las tengo desplazadas para uno extremo de la tabla, y bueno, el valor promedio se va a correr de acuerdo a esas probabilidades. No se olviden que esta esperanza se calcula teniendo en cuenta no solamente los valores de la variable, sino las probabilidades. Entonces, como está ponderado por la probabilidad, el promedio se puede ir desplazando para arriba o para abajo de acuerdo a esas probabilidades. En este caso no se desplaza, sino que queda justo al medio por las probabilidades que tienen como dato. Bueno, de cualquier manera ahí se aplica la fórmula sumatoria de los productos. Ustedes a nivel práctico, ¿qué podrían hacer? A nivel práctico,
podrían agregar una tercera columna en la tabla, agregan una tercera columna y van haciendo los productos. O sea, multiplican en esa tercera columna, multiplican x por f de x. O sea, 0 por 0,10, 1 por 0,20, 2 por 0,40, 3 por 0,20, 4 por 0,10, y la sumatoria de esa tercera columna que agregarían sería la esperanza. ¿Sí? La sumatoria de esa columna me daría como resultado la esperanza. Entonces, esto es para que ustedes vayan viendo cómo en un ejercicio podemos ir completando la tabla a medida que vamos necesitando. Por ejemplo, si yo en este ejemplo le dijera a ustedes, calculen la probabilidad de que x sea menor o igual a 3, estoy pidiendo una probabilidad acumulada. Entonces podrían agregar una columna que la titulan F mayúscula de X, probabilidad acumulada, y van acumulando probabilidades. Entonces la pregunta que yo le hice es que acumulen hasta el valor 3 de la variable. Entonces tendrían que sumar 0,10 más 0,20 más 0,40 más 0,20. Probabilidad acumulada hasta 3 sería 0,90. Entonces en la tercera columna, o la columna que agreguen, tendrían ya los resultados, ¿sí? De acuerdo a lo que se le va preguntando. Entonces es bueno ir completando la tabla de acuerdo a lo que nos va pidiendo el ejercicio. Generalmente suele pedir probabilidades puntuales, pueden pedir probabilidades acumuladas, entonces vayan agregando las probabilidades acumuladas. De hecho, si tienen la tablita completa, les va a servir para luego calcular la esperanza y aplicar la fórmula. ¿Se entiende? ¿Queda clara la esperanza? ¿Sí? Ahora, cuidado, no se olviden que estamos trabajando con una variable aleatoria. Y esto me está dando un promedio esperado. A lo mejor el valor no se dio nunca. Es lo mismo que la moneda. Yo tiro 10 veces la moneda y a lo mejor no se dio nunca la cara. Si yo digo que tengo 0 cara o una cara, el valor 1 a lo mejor no se dio nunca. Siempre se salió en la seca, entonces la variable asumió el valor 0. Entonces son valores esperado, y este concepto es un concepto, digamos que esto de la esperanza o del valor esperado es como un concepto a largo plazo, ¿no? Mientras más veces se repite el experimento, es como el caso de la moneda, ¿no? Si tiro pocas veces la moneda, a lo mejor no existe la misma cantidad de caras que de secas, pero si yo tiro cada vez más veces la moneda, seguramente se va a ir dando esos resultados de un 50% de un lado y 50% del otro. O sea, son resultados esperados a largo plazo. Ese es un concepto que tiene esto de la esperanza, ¿no? Bueno, como verán, también tiene una serie de propiedades muy parecidas a las propiedades que vieron de media. Como ustedes vieron la media aritmética, vieron una serie de propiedades de la media. Bueno, acá la esperanza tiene unas propiedades parecidas. La esperanza de una constante, la constante misma. La esperanza entre la suma de una variable X, variable aleatoria, por supuesto, más una constante, es la esperanza de X más K, muy parecida a la que supieron ver de media. Y lo mismo pasa con el producto, ¿no? La esperanza de K por X es igual a la constante por la esperanza de variable. Bueno, algunas propiedades que pueden aplicar de esperanza. Y como también tiene, como toda medida de toda variable, había medidas de posición, digamos, de tendencia central. Acá también existen las medidas de variación y también se la conoce como varianza, ¿sí? O sea, mide la variabilidad de la distribución, ¿sí? La llama varianza de X, la pueden simbolizar de esta manera. Recuerden que X es una variable aleatoria. ¿Y cuál sería la fórmula de cálculo? Bueno, si la variable es discreta, no se olviden que estamos viendo parte discreta, la fórmula de cálculo es la siguiente, la que están viendo ustedes allí. Tienen que sumar una serie de productos. ¿Qué productos? Los valores de la variable del cuadrado por sus probabilidades. ¿Sí? Los valores de la variable del cuadrado por sus probabilidades. ¿Y qué le tienen que restar? El cuadrado de la esperanza. Esa es la fórmula para calcular una varianza. Entonces allí tienen un ejemplo, como les decía antes. Ustedes pueden armar una tabla con los valores posibles de la variable X y vayan agregando las columnas que les haga falta. Fíjense que yo le agregué, aparte de la función de cuantía, o sea, las probabilidades puntuales, en la tercera columna tienen los productos que ustedes utilizaron para una esperanza. ¿Sí? Si tienen que calcular la esperanza, bueno, tienen los productos hechos allí. X por f de X. O sea, vamos multiplicando las dos columnas anteriores, digamos. Los valores de las dos columnas anteriores.
Y como me pide calcular varianza, fíjense que para calcular varianza, ¿qué necesito? Necesito sumar x al cuadrado por sus probabilidades. Entonces, lo que pueden hacer directamente es multiplicar el valor de la tercera columna por la primera de nuevo. Si yo multiplico la tercera columna por la primera de nuevo, obtengo x al cuadrado por f de x. Por ejemplo, a ver, 0 por 0, obviamente que llego a 0. Pero vamos a la segunda línea. El valor de x es 1. Y x por f de x me da 0,20. Si yo multiplico de nuevo 0,20 por la primera columna, o sea, multiplico de nuevo por 1, ya tengo x al cuadrado por f de x que me da 0,20. Vamos a la tercera línea, por ahí queda más claro porque el valor no es 1. Fíjense en que 2 es el valor de x. Multiplico por 0,40, llego a 0,80. 0,80 es el producto de x por f de x. Bueno, necesito volver a multiplicar por x, o sea, multiplico de nuevo por 2, me queda 1,60. Ese es el valor que voy a utilizar para el cálculo de varianza. O sea que la sumatoria de la última columna, si observan, la sumatoria de la última columna, me va a dar la primera parte de la fórmula de varianza. Si se fijan, 5,20 es la primera parte de la fórmula de varianza. Por supuesto que después le resto el cuadrado de la esperanza. Como la esperanza no había dado 2, el cuadrado es 4. Entonces 5,20 menos 4, llego a 1,20, que es lo que tienen en el ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende la varianza? O sea, es una medida de variación que es lo mismo que la varianza que ustedes calcularon en la primera parte de la materia, no es muy útil porque no tiene una interpretación útil. Para interpretarla útilmente, ¿qué podrían hacer? Calcular la desviación estándar. Obviamente que la desviación estándar, ¿qué va a ser? Va a ser la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y cuál sería el concepto de la desviación de una variable x siendo una variable aleatoria? Bueno, recuerden que la desviación estándar que ustedes supieron calcular antes, qué es lo que me medía o qué me devolvía o cómo se interpretaba. Recuerden que la desviación estándar antes me medía la dispersión, entonces me devolvía el promedio de la dispersión que había entre los valores de x respecto de la media aritmética. Eso era la desviación estándar de aquella variable x que vieron en la parte descriptiva. Como acá estamos trabajando con una variable aleatoria y con una esperanza, acá la desviación estándar quiere decir que me devuelve la dispersión promedio que hay entre los valores de la variable aleatoria x respecto de su esperanza. ¿Sí? Cambia un poquito el concepto, ¿no? O sea, es una dispersión promedio entre los valores de x, que es una variable aleatoria, respecto de su esperanza. También la varianza tiene una serie de propiedades muy parecidas a las que supieron ver. La varianza de una constante es 0. La varianza de x más k no varía. Si le agrego una constante, recuerden que quedaba la varianza. Si multiplico por una constante, quedaba el cuadrado de la constante por la varianza de x. Y por allí tiene una varianza de una suma de dos variables aleatorias, que es igual a la suma de las varianzas más 2 veces la covarianza, ¿sí? Bueno, la covarianza es un concepto que ustedes no han visto, no conocen, pero significa la variación conjunta de las dos variables. O sea, significa, cuando escuchen hablar de covarianza, significa la variación conjunta de las dos variables. Bueno, esas son algunas de las propiedades que pueden aplicar a varianza. Con esto estamos terminando la primera parte del capítulo 5, la parte de la variable aleatoria discreta. O sea, yo ya de acá voy a saltar a la unidad 6. O sea que la próxima clase nosotros vamos a arrancar con la unidad 6. Allí vamos a ver varios modelos discretos. Vamos a ver distribuciones como la bipuntual, como Poisson, como binomial, como hipergeométrico. Vamos a ver varios modelos especiales de probabilidad para una variable aleatoria discreta. Entonces, para eso yo necesito que conozcan estos conceptos que hemos visto. ¿Qué es una variable aleatoria discreta? ¿Qué es una función de probabilidad? ¿Qué es una función de acumulación? ¿Qué es una esperanza? ¿Y qué es lo que es una varianza? La parte continua quedará para después cuando retomemos la unidad 7. Previo a ver la unidad 7, le voy a dar los conceptos de la parte continua. ¿Queda claro?
Si algún alumno quiere ir leyendo la unidad 5, parte continua, hágalo, pero todavía no lo hemos visto. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entendieron los temas? ¿Van bien? A ver, voy al chat. Bueno, hasta acá va muy bien. Antes de irnos, voy a pasar una cosita para aclararlo y para verlo. Después lo voy a subir, en todo caso, le subo algún material al respecto. Lo tengo más atrás esto, por eso paso las hojas. Estos son todos los modelos que vamos a ir viendo la semana que viene, diferentes modelos. Tengan en cuenta también que a partir de ahora, a partir de la unidad 6, van a empezar a utilizar las tablas estadísticas, ¿sí? Fíjense que ustedes deben tener como material unas tablas estadísticas. Bueno, las van a empezar a utilizar seguramente. Bueno, acá. Lo que le quería aclarar, algunas técnicas de conteo que existen, ¿sí? Si bien nosotros no vemos en profundidad este tema, no lo vamos a ver en profundidad este tema, posiblemente ustedes en alguna materia de las matemáticas del secundario, por allí hayan visto algunas de estas técnicas, que son útiles para contar cantidad de casos. Yo cuando hablamos de probabilidad, dije que el diagrama de árbol y las tablas, sobre todo el diagrama de árbol, ¿no? El diagrama de árbol era una técnica útil para luego calcular probabilidades, pero lo aclaré que eso generalmente se usaba cuando los casos no eran tantos, ¿sí? Porque si los casos eran muchos, el árbol se hacía demasiado extenso. Yo armé un árbol cuando dije tiro la moneda 2 veces, tiro la moneda 3 veces, pero si yo la moneda la hubiera tirado 20 veces y el árbol empezaría a crecer, tendrías muchas ramas y sería imposible trabajar con un árbol. Entonces, para esos tipos de situaciones, cuando los casos son muchos, aparecen estas técnicas llamadas técnicas de conteo, ¿sí? Yo se las voy a mostrar para que ustedes vean cuáles son las que vamos a utilizar más adelante en el capítulo 6, sobre todo, cuando veamos modelos de probabilidad, van a ver que los modelos de probabilidad usan las combinaciones. Entonces quiero que vean de qué se trata una combinación. Algunos a lo mejor ya conocen, pero bueno, se los voy a poner en la técnica de conteo, ¿sí? Hay técnicas de conteo genéricamente que se usan bastante. Una se llama principio multiplicativo. Recuerden que estas técnicas que yo les voy a mostrar ahora son técnicas que me devuelven cantidad de casos. Cantidad de casos. O sea, no me devuelven una probabilidad. Me dicen cuántos casos puede haber de acuerdo a cierto evento que me interesa analizar o me interesa estudiar. Pero ¿qué pasa? No se olviden que una probabilidad siempre es caso favorable sobre casos posibles. Entonces, con estas técnicas puedo encontrar casos favorables y casos posibles. Dividiendo esa cantidad de casos, puedo llegar a una probabilidad. Entonces, hay algunas técnicas que se la conoce como principio multiplicativo. Perdón, se me fue la hojita. Hay una que se llama principio multiplicativo. Les enumero algunas básicas. Yo te mataría en todo caso, después se lo voy a subir, ¿sí? Les quiero nombrar algunas. Principio multiplicativo, es decir, me devuelve cantidad de casos, de cantidad de formas, a través de ir multiplicando, ¿no? Acá les propongo un ejemplo, después los analizan rápidamente. Fíjense, por ejemplo, el tema de los autos, ¿no? En una época, ahora ya cambió, pero en una época las patentes de los autos tenían tres letras y luego 3 números, ¿sí? Ahora cambió porque ahora se le agregaron 2 más, creo, ¿no? Bueno, antes tenían 3 letras y 3 números. Entonces, ¿cuántas formas posibles había de patentes? Bueno, yo podría aplicar el principio multiplicativo. Fíjense, como había 3 letras, y yo en el alfabeto tengo 26 letras, bueno, yo multiplicaba 26 por 26 por 26, y me daba la cantidad de formas en que se podrían agrupar las letras, cambiándolas de orden a las letras, ¿sí? Y como también había 3 numeritos, y los numeritos pueden ir del 0 al 9, son 10 números, ¿sí? Y voy a tener 3 posiciones para los números en la patente, yo podría multiplicar 10 por 10 por 10, y me daba la cantidad de formas que podía ubicar esos números. Entonces, si yo multiplicaba
26 por 26 por 26 por 10 por 10 por 10, podía obtener la cantidad de formas total. Bueno, eso es aplicar el principio multiplicativo. Ahí tiene un ejemplo, ¿sí? Bueno, por supuesto que hay otras variantes. No busquen de complicarse la vida porque yo les estoy mostrando esto como para que sepan de qué se trata cada una de estas técnicas, principios. Tal vez ustedes en la parte práctica de la materia a lo mejor no llegan a necesitar usar esto, ¿está claro? Fíjense en que en la parte de probabilidad de la unidad 4, armando tablas y armando un diagrama de árbol, seguramente encuentran las probabilidades, ¿sí? Y después en el capítulo 6 van a aplicar un modelo, entonces no van a aplicar estos conceptos individualmente, pero sí quiero mostrárselo para que sepan que existe. Hay bibliografías completas que tratan estas técnicas, ¿sí? Por lo tanto, lo nuestro es muy genérico, mostrárselo para que lo sepan como información. Hay otro principio que se llama de la adición, o sea, siempre le voy poniendo un ejemplo, ¿sí? Obviamente, si habla de adición, seguramente trata de una suma, ahí le hace un ejemplo. Habla del diagrama de árbol, que ustedes ya conocen, ya lo han visto. El diagrama de árbol también sirve para contar cantidad de casos, pero cuando los casos son pocos. Cuando son muchos ya no me sirve demasiado. Fíjense que acá hay un diagrama de árbol de 3 niveles, ¿sí? En vez de sacar 2 cajas, saqué 3 cajas. Entonces puedo ir armando los niveles y muy fácil después calcular probabilidades, ¿no? Bueno, acá llegamos a algo que me interesa un poquito, porque me interesa que vean permutaciones y combinaciones. Antes de ver permutaciones, vamos al concepto de factorial, ¿no? ¿Qué es lo que significa el factorial de un número? Bueno, simbólicamente, n con el punto suspensivo, ese significa simbólicamente n factorial. ¿Qué significa el factorial? Multiplicar el numerito siempre por el anterior hasta llegar a 1. Por ejemplo, si yo digo 5 factorial, eso significa hacer 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Entonces el 5 factorial significa, el resultado final va a ser 120. ¿De dónde surge 120? De multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Eso significa el factorial de un número. Ustedes ese simbolito, muchas veces en la calculadora lo tienen en la calculadora de ustedes, en las calculadoras normales, normalmente se va a estar, puede estar como x factorial, a lo mejor no dice n, sino dice x, bueno, seguramente es una función que le devuelve el valor factorial de un número, ¿sí? Así se obtiene un factorial. ¿Y por qué le explico el factorial? Porque, bueno, las permutaciones y las combinaciones las utilizan. ¿Qué es lo que es una permutación? Y esto posiblemente es lo que hayan visto a lo mejor en el secundario. Una permutación es un arreglo ordenado de todo o parte de un conjunto de objetos. Es decir, en la permutación es importante el orden. Tengan en cuenta que es importante el orden. Fíjense que ahí les planteo una simbología. La permutación, simbólicamente, es una P, tiene un subíndice anterior, que es una N, y un subíndice posterior, que acá, en este caso particular, es el mismo. ¿Qué significa esto? Que yo tengo n objetos y tomo los n objetos. Entonces, esta es una permutación especial y se resuelve haciendo el factorial de n. Les muestro un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo 5 libros que debo ordenarlos en una biblioteca que tiene lugar para 5. Entonces, voy a aplicar una permutación especial porque tengo 5 objetos y tomo los 5. Por eso es que n tiene el mismo numerito, n de un lado y n del otro lado, 5 y 5. ¿Cómo se resuelve eso? Como 5 factorial. Esto me va a devolver la cantidad de formas que puedo acomodar esos 5 libros cambiando los órdenes. Eso es lo que me devuelve una permutación. Me devuelve cantidad de formas que se pueden agrupar n objetos cuando los tomo a todos a la vez. Yo acá tengo 5 libros y tengo lugar para 5. Entonces es una permutación especial. Ahora fíjense a continuación que tienen una permutación que dice NR. ¿Qué quiere decir? Que tengo n objetos y tomo un subgrupo menor. Por ejemplo, fíjense que acá el ejemplo propone 5 libros, pero solo hay lugar para 3. Entonces, ¿cuántas formas posibles tengo de ordenar 5 libros
en una biblioteca que solo tiene lugar para 3? Bueno, aplicaríamos esta permutación de n en r, o sea, de 5 en 3. Obviamente que al aplicar la fórmula tendríamos en el numerador va el factorial de n y en el denominador va la diferencia de n y r factorial. Así se resuelve una permutación. En el ejemplo, el factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que me da 120. Y en el denominador hago 5 menos 3, me queda 2, le tengo que sacar el factorial al 2. Resultado final, 60. Entonces, ¿qué es lo que 60? Es la cantidad de formas que se pueden agrupar de a 3 libros, ¿sí? Porque hay lugar para 3, de ese conjunto de 5 libros que tengo. Por eso es una permutación, la anterior especial, porque yo tenía que n y r en realidad eran el mismo numerito. Por eso reemplacé n, por eso reemplacé r por n. Entonces, la fórmula genérica de una permutación es la que están viendo acá. Permutación de n en r. La anterior era una especial. Bueno, así se obtiene. Ahí le muestro otro ejemplo, que tienen, no sé, transporte, hay 10 plazas y viajan 6 personas. Bueno, ¿cuántas formas posibles habría? Bueno, aplico la permutación. La permutación también la suelen tener en las calculadoras a veces. También a veces la suelen tener en la calculadora. Por ahí cambia la simbología. En vez de decir P, suele decir X. Bueno, tengan en cuenta que algunos las pueden tener en una calculadora como función. Obviamente que programas como el Excel seguramente tienen funciones. A lo mejor no las tiene como función estadística, sino como función matemática. Búsquenla que seguramente el Excel las tiene, ¿no? Bueno, esto es una permutación, pero en la permutación interesa el orden, ¿sí? Interesa el orden. En la combinación, que es lo que le estoy mostrando ahora, es parecida la fórmula, pero no interesa el orden. No interesa el orden. Es decir, me devuelve la cantidad de formas sin interesar el orden. Entonces los resultados van a ser un poco menos que en una permutación. Fíjense que una combinación se resuelve muy parecido, o sea, n factorial va en el numerador, n menos r también, la diferencia también va en el denominador, el factorial, pero se le agrega el factorial de r. O sea, comparándolo con la permutación, acá en el denominador se agrega el factorial de r. Es la forma de calcularse. Las combinaciones también suelen estar en las calculadoras a veces. El Excel tiene seguramente la función matemática combinatoria. Un ejemplo. Una empresa tiene 5 personas de alta formación para ocupar 3 gerencias diferentes. Y el número de combinaciones posibles sería. Entonces aplico la combinatoria. Es un ejemplo aplicando combinaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? Cambia que acá no interesa el orden. En la permutación interesaba el orden. Por ejemplo, a ver, si yo tengo el objeto A, el objeto B y el objeto C, en la permutación, si yo le cambiaba el orden, ponía objeto B primero, objeto A segundo, objeto C tercero, era otra forma. Si yo ponía el objeto C primero, el objeto B segundo, el objeto A tercero, era otra forma. Entonces tenía que tener en cuenta todas las formas porque el cambiar el orden era otra forma. En cambio, en la combinación no se pueden repetir los mismos objetos. O sea, si se dio el resultado o si se dio la forma ABC, ya no tengo en cuenta las otras secuencias. No tengo en cuenta BAC, no tengo en cuenta CBA. No se pueden repetir la misma situación, ¿sí? Por eso las combinaciones van a ser mucho menos. Bueno, de esa forma se calculan combinatorios. ¿Por qué les muestro esto? Porque cuando veamos en el capítulo 6 modelos, en ciertos modelos de probabilidad vamos a utilizar el combinatorio. Entonces tienen que saber de qué se trata un combinatorio o cómo obtenerlo. ¿Está claro? Bueno, este material seguramente se los voy a subir luego para que tengan un ejemplo de cada uno. En el apunte teórico, búsquenlo a ver si está en la unidad 4 o en la unidad 6, tienen algún agregado. Y si no tienen ningún agregado, bueno, yo les voy a subir este material para que lo tengan como ejemplo. ¿Queda claro? Bueno, si no hay preguntas, con esto estaríamos terminando la clase de hoy.